¿Te gusta el tecno? Pues no cambies de canal. Bienvenidos a Terapia Tecno, donde repartimos medicina electrónica a cascoporro. Hoy nos hemos venido al estudio principal de INTEZ, una de las escuelas referentes en España en cuanto a informática musical y escuela de DJs. Y hemos venido aquí porque el invitado que tenemos suele impartir clases de perfeccionamiento para los alumnos que han pasado por esta escuela. Es un artista a quien conozco desde sus inicios y en este programa lo que vamos a intentar que veáis y que disfrutéis es cómo se construye un artista global desde cero. Con todos vosotros, para mí es un verdadero honor y una gran alegría presentaros a Cristian Varela. Cristian Varela. Señor Kilmanseguer, ¿cómo está usted? ¡Qué gusto tenerte aquí, tío! ¡Qué alegría, macho! Un placer igualmente. Ya Muchísimas gracias por ayudarnos y por participar y ser nuestro broche de oro de la primera temporada, tío. Bueno, me honra. A todos los que estáis viendo esto, esta vez lo voy a decir al principio, siempre lo digo al final, pero suscribiros, darle a la campanita y compartid esto porque esto es oro. Más que oro, ¿qué coño? Porque el oro es tangible y esto es intangible. Es efímero. Ole, hijo. En fin, pues nada, Cristian, yo me he preparado una chuleta de 8 tomos, porque claro, tenemos tantas cosas de las que podemos hablar que he tenido que ser muy concreto, afinar, intentar resumir, porque me parece a mí que a nosotros nos daba para 5 episodios por lo menos. Tranquilamente. Así que vamos a ir a por el acto 1, los orígenes. Los orígenes. Yo conocí a Cristian porque oí hablar de un tío con el pelo largo que pinchaba en un sitio muy peculiar y muy underground, que era el Zarabanda. Cristian. Ahí nos conocimos, Cristian. Zarabanda, uno de los primeros afters de Madrid, que además era un after como de, vamos a decir, premium, ¿no? De gente así como muy tal y tal. Sí, iba Poli Díaz. Sí, Poli Díaz o yo qué sé, Alaska. Sí, no, iba. Era como muy variopinto y estaba muy guay. El caso es que el dueño, nos propuso llevarlo de after porque no funcionaba muy bien y mi hermano y yo dijimos, pues venga, vamos al lío, vamos a ver si conseguimos que esto funcione. Y en cuestión de 2 semanas era como el after de referencia de Madrid, pues como para la gente así más variopinta, ¿no? Lo que he dicho antes. Y un poco los entendidos también, yo creo. Sí. La gente... Sí. La gente un poco crápula, canalla, de los que les gusta salir. Sí, y además gente muy entendida de la noche, de la música. Venía mucho Magoya, muy amiguete mío también. Y bueno, la verdad que fue una época espectacular, porque era un sitio donde pues poníamos desde, yo qué sé, el hardcore de aquella época, que podría equivaler al hard techno de ahora, pero para público gay, público hetero, público de todo tipo, escuchando hard techno en la parte de abajo de Zarabanda. La última hora metías una cera, sí, tío. Y en la parte de arriba era house como muy elegante, muy tal, que bueno, Magoya venía mucho a pinchar la parte de arriba y todo el rollo. Era muy especial ese sitio, todo de mármol, un sitio así como muy elegante, muy bonito. Y la planta de abajo era circular, toda chapada de metal y había 5 focos que solo hacían fum, 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 nada más, tío. Los platos daban calambre. Sí, tío. Yo me llevé una sirena de esas como de medio juguete que cuando había subido hacía y la cabina estaba forrada de piel de vaca. Sí, eso tío. era como el toque del Zarabanda. Pues yo me acuerdo ahí que es cuando nos hicimos amigos, que yo flipaba, me quedaba mirándote en la cabina y decía, pero este niñato, porque yo tenía 21 años, tú tenías ahí 15 años. Por ahí, 16. Tenías 15 años. Sí. Debías tener 15 años porque recuerdo una frase tuya. En un año estoy pinchando en Ática. Y en un año estabas pinchando en Ática. Sí, con aquel flyer que aparecías detrás de unas rejas, que parecías un presidiario se busca. Sí. Cristian Varela, 16 años, pincha 3 platos. Sí, de hecho fue la reapertura de Ática ya con la reforma, con las rejas y todo el tema. Y también fue una época muy bonita, espectacular. Hostia, ¿te acuerdas de ese cierre mítico, conocido por muchos de Ática, a 3 platos con 3 melodías? El Golden Dreams, el Velocity y el Johnson Stephenson. Sí, el First Rebirth. Bonsai. Y quedaban... ¡Buah, chaval! Perfectos. Siempre era el cierre, tío. Sí. Excepto cuando sacaste el cigarrito, que lo utilizaste como cierre Claro, una vez. claro, Oye, claro. por favor, ¿me puedes dar un cigarrito? Al principio lo pinchaba en cinta porque, claro, no podía... Hasta que no saliese el vinilo no lo podía pinchar. Que no había ni minidisc. Nada. En cinta, en casete, Ya tío. ves, Qué ya grande, ves. macho. Y después de toda la transición en Ática, aparece Epsilon. Que sepas que yo pinché antes que tú en Epsilon. ¿Ah, sí? Y Bando también pinchó en un evento que hicieron con la sala Epsilon, nos llevaron a pinchar. Y claro, en aquella época no todos llevábamos auriculares. ¿Pero como Epsilon o como Epsilon. aire? Era la primera vez que se abría como Epsilon, fíjate, ¿eh? Vale. Este dato tú no lo sabías. Y claro, ibas con la maleta, pero en aquella época
Pues no, íbamos con auriculares, los auriculares los tenía en la sala. Y nos habían dado unos auriculares inalámbricos y cuando pinché yo después de Bando me dijo, que sepas que lo vas a pasar fatal. No se oía nada, se cortaba y dije, aquí yo no puedo pinchar, me voy. Y fue el día que coincidió con el gran fiestón que hicimos en el Game Over, que es donde yo era residente, y al volver de Epsilon de repente vi una cola, que pinchabas tú, que pinchaba Valen, que pinchaba Napo en el Game Over, tío, que íbamos a hacer una paella por la mañana. Sí. Y después ya vino tu época de Epsilon, que ahí fue tu posicionamiento total. Sí, en Epsilon fue un poco todos los experimentos que yo hacía en Porsche, en Sarabanda y todos los sitios que estaba antes, en Mondino incluso. En Mondino empecé yo a llevar las tardes de los domingos del Mondino, porque por la tarde no funcionaba muy bien y tal, me lo propuso Oscar Lozano, ¿sí? Y empecé a llevar los domingos por la tarde el Mondino y empezó a funcionar súper bien. Y todos esos experimentos que yo hacía mezclando todo tipo de músicas, al final en Epsilon ya fue cuando dije, mira, aquí voy a poner esto y esto, punto pelota, 3, luego 4 platos, tal, y ya está. Y así ya me enfoqué un poco en mi estilo. ¿Tú te acuerdas que yo estaba casi siempre contigo en la cabina y que te daba las luces? Hasta aquella noche que me dijeron, venga, esta noche te vamos a pagar. Y dije, me van a pagar. Yo le daba la máquina del humo. Cuando no veíais era yo. Vale, pero me acuerdo que esa noche, tío, me volví súper loco con las luces y de repente hice un foco y empezó a echar humo. Sí, y me dijeron, o lo pagas o no trabajas más. Sí. Y el láser del Epsilon, nos íbamos los miércoles, Paco y yo, a preparar, en los temas más así clave de la sesión, a preparar todo el de láser en las bajadas, el horizonte, luego cuando empezaba a subir. Ah, eso no lo sabía yo. Teníamos todo súper preparado, en lo que es el láser con la música. Y eso claro, no lo sabía yo, tío. Iba cuadrado. Y después, Epsilon, y como no le gusta trabajar a Cristian, porque no le gusta trabajar, no. Yo pensando en esta entrevista, llevamos 3 meses cerrada la fecha, me he puesto a pensar mucho y me he dado cuenta de que Cristian siempre, desde que le conozco, ha trabajado, ha disfrutado de tiempo libre, pero siempre has currado, tío, siempre. Adicto al trabajo, pero porque esto para nosotros yo creo que no es un trabajo, es pasión total. Y luego, pues, si te puedes dedicar a ello, genial. Pero yo al final, después de tantos años en esto, creo que el trabajo son las palizas que nos pegamos hasta que estás ya en el escenario, ahora llegamos pinchando ahí. O tocando, como dicen ahora, ¿no? Claro. Hablaba de lo del trabajo porque Epsilon y de repente Serrano Jover y cogéis la discoteca del hotel y el No. El No, tronco. Era una discoteca de salsa que se llamaba Tímpano. El encargado de New World vino una mañana a Ática a proponerme quedarme yo con la sala Tímpano. Y le dije, vamos a ir a ver la sala, lo más importante es el sonido. Si la sala suena como Ática o parecido, vale. Me voy. Y luego la pela, claro. Digo, porque yo en Ática estoy muy a gusto. Si me voy a otro lado dejando este pedazo de templo, tiene que merecer la pena. Y efectivamente. Rosino. Vale. Rosino. Y nada, probamos el primer fin de semana con la apertura y a reventar. Entonces hacíamos Epsilon, No. 6-7 horas, nos íbamos al No, otras 6 o 7 horas sin parar. Sin parar, tío. Yo me acuerdo que al No iba muchas veces, que me levantaba por la mañana, me pedía unos churros para llevar en la cafetería al lado de mi casa, llegaba al No, me pedía un batido de chocolate, me metía en la cabina contigo y me comía los churros con el batido de chocolate en la cabina. De ti no me extraña. De ti no me extraña nada. El No era un sitio muy especial porque además era muy bajito y el sonido comprimía y te metía una presión por todos los lados flipante. Sí, yo cuando escuché el sonido dije, me vengo aquí de cabeza, vamos. Y el sistema de iluminación, que era como una especie de platillo volante, que también yo me ponía a los mandos de las luces. Yo con Cristian iba todo el rato dándole a los botones de las luces, ya ves, tío. Y esto es especial porque tuviste un perrete después del pastor alemán que se llama Musky, el husky ese precioso. Sí, sí. Y Cristian siempre ha sido muy amante de los animales y montó otro garito, aquí en esta misma calle, por cierto, abajo, sí. En esta misma calle, que se llamaba Musky, que es como se llama. Ahora es un stripper o algo sí, de eso. Sí, es un cabaret o algo así. Se llamaba Musky la sesión aquella, sí, tío. Claro, le puse el nombre del perrete, ¿eh? Claro. Eso es para que veáis un poco el tipo de persona que es Cristian, ¿sabes? Bueno. Es que es un blandengue, sí, ¿sabes? Es muy duro pinchando, soy pero muy buenazo, sí, soy muy buenazo. Es muy buena gente. Anda que no me han tomado el pelo ni nada. Y bueno, y otra de las sesiones muy míticas de Cristian Varela fue unos años más tarde, que vino Emotion. Ahí todos los jueves. Sí. Eso fue buena también. Emotion fue una propuesta muy arriesgada porque Miguel Ángel Flores me propuso los jueves con tecno y era difícil. Porque claro, el viernes la gente trabaja, era un público muy, muy específico y empezamos pues eso, con unas sesiones muy rollo hard groove de la época,
muy divertido, empezó a funcionar y ya empecé a traerme a un montón de artistas internacionales. Pues yo qué sé, vino Chris Liebing, Numek, Marco Bailey, Valentino Canciani, mogollón de gente. El doctor Kilmansegui también pinchó ahí. Doctor Kilmansegui, vino Bando, que Bando, claro. Si nos ve, Bando, Pablo Guadalupe. Estaba siempre ahí, o casi siempre. Y empezó a funcionar y al final, pues mira, ¿qué pasa? Que yo ya en esa época empezaba a tener un montón de bolos, de giras, de tal, y ya podía complicado. Ir a lo mejor un jueves al mes y ya Miguel me dijo, tío, es que tienes que estar tú, ¿sabes? Claro, que se quedaba Bando como corresidente, ¿verdad? Correcto, sí. Pero al final, pues eso, la gente quería venir a verme a mí, a los invitados y tal, y lo tuve que dejar por eso, por giras, bolos y tal, pero era muy divertido. Aparte que la sala... Nos pasábamos que flipas, tío. La sala es una de mis salas favoritas. Es que nos lo pasábamos, Cristian, sí, cómo nos lo pasábamos, macho. Vale, hemos pasado de la faceta del DJ, de cómo fue creciendo en cuanto a clubes, y ahora viene la faceta del emprendedor. Frenetic, primera tienda, Lavapiés, esa mini tiendecita, en esa callecita perdida en Lavapiés, tío. Qué bonita Esto era. Empezó todo porque Rudy y yo, su familia vivía en Bélgica. Y traía discos de allí, además con el pasaporte de diplomático. Claro. Y entonces empezamos a traer un montón de música de importación y la vendíamos en mi casa. Y ya mis padres nos dijeron, oye, chavales, montaros algo. Hacían el pasillo. Que el pasillo era un pasillo súper largo lleno de tacos y tacos y tacos. Doy fe. Y venía mogollón de DJs a casa de mis padres a comprar música. Había vecinos que fijo que decían que trapicheabas con drogas o algo, seguro. No, porque ellos flipaban porque todo el día estaba pinchando con la música a toda leche, tal. Sabían que era rollo musical y ya, claro, a las 10:30, 11 ya se oía por ahí, ¡bajad la música! Y ya. Pero vamos, que ya era conocido en todo el bloque. Hombre, claro. Y ya montamos la primera en Lavapiés, que era esto. Es que era no era más. De grande, sí, era muy chiquitita. Monté unos, que a mí se me da bien la carpintería y eso, monté unos mueblecitos, puse unas chapas así en las paredes de estas metálicas y ahí empezamos. Y empezó a funcionar bien y ya me fui a una tienda un poquito más... A la calle Velarde. Cuando la noche está que arde, vente a la calle Velarde. Exactamente. Y ahí apareció la tienda Frenetic, en la que también empezó a haber un poco de merchant de ropa y cosas de estas, y se fundó Frenetic Society. Sí. Y la escuela también de... Claro, Frenetic Society, que era agencia de management también, con booking de artistas, estaba el Esban, estaba Bando, estábamos todos ahí contigo. Sí. Y luego, abajo el estudio, que tuviste además que meterle un pedazo de reforma porque había muchísima humedad, tuviste que invertir mucha pasta ahí. Sí. Y se montó, yo creo que fue la primera escuela de DJs de España. Correcto, porque yo iba mucho a pinchar a Toulouse, con Alex Lebrier y toda esta J-Rob y todos estos DJs que en la época eran muy potentes. Y... me enseñaron una escuela que tenían allí. Yo dije, pero ¿cómo una escuela? Si esto, ¿cómo enseñáis esto? Y ya me explicaron, no, enseñamos a soltar el primer bombo, a cuadrar, tal, no sé qué. Y dije, oye, pues mola, voy a intentar hacerlo en la tienda. Monté una cabina pequeñita y empecé a dar como clases particulares. Empezó a venir mogollón de gente y ya hice más cabinas. 4 cabinas había. Sí, esto sería en el año 90 y, yo qué sé, 3, 92. Sí, 90, no, yo creo que por el 94, por ahí más 94, o menos. Sí, por ahí, sí. Por ahí. Y luego ya, pues ya sí que empecé a ver más escuelas, pero al cabo de los años. ¿Y tuviste que ampliar la plantilla de profesores? El segundo fue Bando, el tercero fui yo, y el cuarto fue Beltrán, y luego ya no sé quién más. Beltrán y luego el Esban estuvo dando clases también. Sí, qué guapo, tío. El que joder, macho. Yo tengo la suerte de ser muy amigo de Yoli, que te quieren muchísimo, te van a ver siempre que pueden. Y me acuerdo de un momento que le costaba, la parte esa en la que le cuesta tanto al que está aprendiendo a pinchar, que es el separar el sonido de un oído de lo que está oyendo fuera. Y se tiró 3 clases y le metí una caña, la hice llorar a la pobre. Yoli, lo siento, perdona. Pero gracias a esa caña, la dejé sola, tío, y cuando bajé me quedé ahí escondido y la veo que ya se estaba cuadrando todo. Me emocioné, tío. La tía se puso a llorar ya de alegría y mirad cómo pincha ahora y qué gustazo musical tiene la tía, ¿eh? Es que enseñar no es fácil. Hay que, por muy buen DJ que seas, si no sabes enseñar, hay que meterse en la mente del alumno y ver qué problemas tiene, por dónde falla y tal. Y hay que ser estricto, si no, no aprenden. Entonces, pues sí. La verdad es que la época de Frenetic en Velarde, tío, fue... Sí, espectacular. Éramos una panda de amigos, todos relacionados con la música, que bien nos lo pasábamos. Wave Sound, Ricky también estuvo ahí también con nosotros, luego también vino Clemente, fue la hostia, tío. Además es que me acuerdo que teníamos que mandar todo el mailing con los flyers, hacíamos las cartas. Pegábamos los sellos, tío, metíamos los flyers. Cajas, luego nos íbamos a correos a llevar todas las cajas de sobres. Así eran los mailings, igualito que ahora, sí.
Vale, o sea, ya hemos pasado aquí 2 preguntas que han salido solas, claro, lógico. Los sellos discográficos. Primero fue Pornographic Recordings, tu propio sello, ¿verdad? Lo fundaste con Marco Bailey, ¿puede ser? Después, esto lo sabe muy poca gente, pero entre nosotros teníamos unas bromas muy graciosas y una de ellas era decirnos ¡Cabeza burro! ¡Cabeza burro! ¡Cabeza burro! Sí. Y de ahí salió Donkey Head, tío. Donkey Head. Claro, que era un sello más así tech house y tal, y funcionaba muy bien, la verdad que estaba guay. Y luego ya en las últimas estertores de Frenetic se fundó Black Coats, que es, digamos, la joya de la corona de Cristian Varela, ¿no? Era como la parte más loca, experimental, para hacer lo que se me ocurriese, cuando se me ocurriese y como se me ocurriese. Y en esa época lo que hacía era trastear mucho pues con sintes tipo el Monopoly, el MS-20 y tal, que grababa un montón de secuencias y luego de esas secuencias iba sacando temas. Pero para nada era música de pista, era música para... Y empezó a funcionar, empezó a vender el vinilo, nada que ver con Pornographic. En aquella época, yo qué sé, de porno vendíamos a lo mejor 5.000 o 6.000 copias tranquilamente. Era la hostia, ¿eh? Y luego se replanchaba de 1.000 en 1.000. O sea, de un porno vendíamos mogollón. Black Codes a lo mejor vendía la mitad, unos 2.000, 3.000, pero claro, yo no me esperaba eso ni por asomo. Y empezó a funcionar muy bien. Y ahora pues ya cuando empezó toda la época del digital, se fueron todas las distribuidoras al garete, desapareció prácticamente el vinilo, que ahora está otra vez súper fuerte y yo llevo años diciéndolo. Claro. Me tuve que quedar con un sello. Dije, pues, venga, Black Codes. Claro. Y Pornographic lo tengo ahí un poco en stand-by porque sigue en todas las plataformas de descargas y tal, y ahora lo voy a empezar otra vez a retomar. Era una de las preguntas que nos habían hecho nuestros seguidores. Sí, me lo está pidiendo mogollón de peña. Pornographic otra vez a saco, sí. Frenetic Power Music. La frecuencia de tu santo grial o algo así era, ¿verdad? Sí. Frenetic Power Music, ese eras tú. Sí. Pues eso fue igual, porque mi hermano empezó a hacer radio. Bueno, es que fíjate, empezaron a hacer radio en Puerto Banús. Igor, que es el que ha sido durante muchos años el director de Sónica Ibiza, ahora es el director de Ibiza Global Radio, y empezaron a hacer radio juntos en Estepona, que creo que era Radio Estepona. Y luego vamos a hablar de Estepona. Así, que Jesús Gil les concedió un programa de electrónica, porque nadie quería un programa de electrónica en aquella época, y empezaron a hacer radio juntos. Cuando se vino para Madrid, entonces empezó con Loca FM. En Doctor Esquerdo, en un sotanito, ¿te acuerdas? Con una antenita ahí, en plan, buah, eso era un... Ahí ya estoy empezando a revelar el secreto mejor guardado de Frenetic Power Music, que era Empanadille. Empanadille, ese era el mejor. ¡Sí, soy Empanadille! Sí. Como no lo pasábamos de la radio. Sí. Además, coincidía que venían los artistas invitados los jueves, para después hacíamos la promo, les hacíamos la entrevista y después se iban a Emotion. Claro. Ese era el rollo. Luego a mí me surgió la posibilidad de terapia tecno, precisamente, y continuamos con la colaboración en la que muchos artistas que iban a Emotion pasaban el jueves por terapia tecno. Así que al final, si es que lo que hay que hacer es construir, no destruir. Lo que hay que hacer es apoyarse y construir entre todos, es lo mejor. Acto 2, terminado. Acto 3, pasamos a la fase de fiestas, clubs y eventos. Y cómo no, mencionar a las fiestas Frenetic. Y yo voy a empezar por la Universal Island. Sí. Universal Island, tío. Qué garito. Sí. ¿Cómo era eso? Antes de Universal estaba Bachata. Sí. Me acuerdo que Ricardo Blanco, Overdrive, trabajaba también con nosotros. De hecho, la agencia de DJs fue una medio idea suya. Y empezó con mi hermano a llevar la agencia a todos los artistas y demás. Y un día veníamos de un bolo de no sé dónde y pasamos por delante del Bachata. Vaya garitón, ¿no? Entonces aparcamos, nos metemos dentro y era pues eso de música de bachata y todo eso. Y entramos dentro y preguntamos por el dueño. Hablamos con el dueño, oye, que nos gusta mucho tu sala, ¿qué te parece si hacemos eventos de electrónica? Bueno, pues vale, pues probamos. Y empezamos a hacer primero los eventos en bachata. Cuando ya bachata se nos quedó pequeño, empezamos en la Universal Island. Fíjate, tío, la Universal Island. Qué pena que no tengamos estas salas, ¿eh?
Estas pedazos de salas tan bonitas. Yo del bachata tengo un especial recuerdo en una fiesta Frenetic que Wave Sound celebró su cumpleaños y se quedó con el cierre. Y me acuerdo de Wave Sound en la cabina, metiendo el AK-47. Se lo cuento en todas las entrevistas que sale Wave Sound. Sí. Dándose golpes en el pecho como un gorila y todo el garito embravecido. Fue brutalísimo. Sí, la verdad que Wave Sound siempre ha tenido muy buen gusto musical y ha sido muy buen DJ. De hecho, el nombre de Wave Sound lo pensamos entre los dos. Sí, como Martin Code. Sí, Martin Code. Martin Code, que luego le pusimos Martin Palito Code. El palito, claro. Claro. Qué bueno, macho. Pero las brutales fueron las de Universal, que era además una combinación de DJs de techno con DJs de progressive, con DJs de cantaditas. Venía Nano, venía Marta, venía Jesús Elices. Al principio se combinaban todos los estilos, tío. Sí, Abel. Y luego pues de techno venían todos. Claro, sí. Te traías a todos. Oscar, Pepo, Chris Living, venía Kenichi. Fumilla Tanaka vino. Fumilla Tanaka. Bueno, Bensin, Smart Broom, Surgeon, venían todos, claro. Sí. En aquella época que prácticamente eran conocidos pues, por el sector más underground del techno. Bueno, es que los traíais es porque vosotros habríais salido y les habríais conocido, porque no había manera de conocer a artistas del extranjero si no habías viajado. Claro, cuando llegaba un disco... Bueno, por las revistas quizá un poco. Y por la música. Cuando llegaba un discazo de, yo qué sé, de 3 horas a la tienda. Surgeon, hay que traerle. Y un poquito nos íbamos guiando por la música que iba saliendo en aquella época. ¿Tú te acuerdas de la Nochevieja del año 2000 en la que yo, si te acuerdas, que fui con la cabeza pintada con un 2000 gigante aquí, un árbol aquí? No me acuerdo, pero vamos. Pero te lo imaginas, ¿no? Y justo cuando ibas a empezar a pinchar, sesión a 3 platos, y el DJ que quien hiciste el relevo, que no me acuerdo, lo siento, pegó un tirón del cable de los cascos y se quedó el jack en la clavija. Y a pinchar sin cascos. Toda la sesión con los búmetros a oído, sin auriculares, a 3 platos. Qué brutal, eso fue increíble. Pin del búmetro, decías, venga, más o menos va, y ya subías, cuadrabas un poquito, pin, y venga, y así toda la sesión. Sí. Estas son las de... Esta sala me la he dejado fuera de las que hemos hablado antes, el Side, en la sala BAT, que fue ahí cuando te influimos un poco, a lo mejor Rubén y yo, en la decisión de probar un sonido que era basado un poco en el sonido Trentemøller que acaba de sacar, que fue una revolución sonora. Sí, ¿te acuerdas? Sí, más electrónico, y lo basábamos todo en Star Wars, toda la temática. La temática, íbamos vestidos de Star Wars y tal, molaba un montón, la verdad. Vino Karl Bartos, fundador de Kraftwerk. Ya te digo. Vino con ayudante, además, muy curioso. Sí, claro. Era mayor, joder. Luego el festival, tío, que se montó en el parque acuático detrás del aeropuerto, detrás de Ática, básicamente, que lo montaste con Luis de la Real. Luis Ibáñez, lo hicimos juntos, correcto. Sí, estuvo genial además. Es que me acuerdo de todo, tío. Me acuerdo de todo, Cristian. Me acuerdo de todo. Para mí era, tío, en una época tan bonita y tan increíble. Bueno, a Luis, que desde aquí le mando un abrazo enorme porque, mira, gran parte de la promoción de mi carrera cuando yo empecé, porque Luis, no sé si me descubrió en Epsilon o en No, vino a verme porque alguien le había hablado. Lo vio y le moló mucho y me quiso llevar a la primera real que había, que no era la de Oviedo, era la de Gijón, que esa sala era preciosa. Y él me ayudó a hacerme como una especie de currículums con fotos, un dossier de currículums para luego ir dando por ahí en promotoras inglesas, alemanas y tal. Y él me ayudó mucho, la verdad, al principio. Electrosonic Festival, tío, Burgos. Hostias. Pues mira, eso fue como una especie de reto total, ¿no? Porque nosotros veníamos de las Frenetic, pues eso, eran eventos de 2.000, 3.000 personas. Bueno, para la época estaban muy bien. Y yo qué sé, la primera vez, o de las primeras veces que vino a España, por ejemplo, Garnier o Francesco Farfa o gente así, primero fue al Epsilon, porque empecé a traer invitados, pero Electrosonic fue un reto porque nos propusieron hacer como una especie de festival al aire libre, con carpas y tal, en cuestión de 2 o 3 meses. O sea, había que organizar el festival. Claro, yo ya en aquella época, bueno, sobre todo a mi hermano, ¿no? Tenía contacto con mogollón. Le mandamos un beso a Luis. Por supuesto, ahí estamos. Y tenía contacto con mogollón de artistas y en cuestión de 2 semanas teníamos todo el line-up hecho. Nos metía Fisher Spooner en el cartel. Bueno, sí. Y a Mala Rodríguez, y luego trajimos a Calcor, Richie Houghton. Estuvo muy bien porque se combinó un poco de electrónica pura y un poquito de otro sonido. Sí, estuvo muy bonito, muy bonito. Y además reto conseguido. Y además reto conseguido y además un clima, era una zona boscosa con mogollón de árboles, había un mazo de sombra, que igualito que Benicàssim.
Perdón, el Festival de Benicàssim ha sido uno de mis favoritos. Es una pasada. Lo único es que que en el ayuntamiento cada 2x3 nos hacían cambiar de emplazamiento y era un rollo porque teníamos que preparar otra vez los accesos, tal, la zona de acampada, vallado, acampada, era una locura. Y ya el último año le dijimos al alcalde, mira, o nos dejáis el mismo sitio o nos tendremos que ir a otra ciudad porque no podemos, para nosotros supone... Una inversión tremenda. Sí, es una locura. Entonces al final lo movimos a Benidorm y entonces Electrosonic se transformó en Electrobeach. Ah, el Electrobeach. Por eso nos fuimos a Benidorm. Era Electrosonic en la playa. Era la continuación de Electrosonic, ¿te lo puedes creer? Claro. Pues mira, es primicia que yo desconocía, claro, fíjate. Claro. Ostras, el Electrobeach era Electrosonic, tío. Electrobeach mola, también. Sí, muchísimo. Vale, voy a hacer otra vez un salto en el tiempo y quiero hablar un poco de ti. De cuando empezabas, ¿tú dedicabas tiempo, eras disciplinado con la práctica a los platos cuando estabas empezando, cuando empezaste con Epsilon, cuando estabas en Ática? Cuando tú estabas en casa que no quedabas con los colegas, ¿qué hacías? Pinchar y pinchar y pinchar. Y ya empecé con los Lenco de la época. Como todos hemos empezado con cosas raras. Luego pillé unos Akiyama o unos Acoustic Control. Cristian Varela también ha pichado con Akiyama y con Acoustic Control. Es que gracias a eso hemos pillado el tacto que tenemos a los platos. Y luego ya, por fin, cuando salió el Technics fue como si saliese la nave de la NASA. Flipábamos con el Technics y me tiraba horas y horas. Aparte que yo en aquella época me veía muchos vídeos de estos de DMC, de campeonatos y tal, sí. Y me molaba mucho, pues eso, marcar los vinilos con pegatas, intentar hacer repeticiones, scratches. Pero bueno, eso, no sé, siempre he tenido un nivel básico de scratch y todas esas cosas, pero lo que es mezcla eran horas y horas y horas y horas mezclando con 3, luego con 4. Ecualización, ¿no? Ecualización al milímetro, todo. Yo creo que fuiste uno de los primeros en jugar tanto con la ecualización, tío, a la hora de mezclar y terminar una mezcla, etcétera, creo. ¿Practicabas ejercicios de técnica de voy a hacer esto, repito, de repetición? ¿Hacías repeticiones? Eso lo practicaba con el tema de intentar pues coger una vocal y hacer el what, chiqui, ¿vale? Y hacer movidas así. Pero en mezclas era nada, era dejarlas fluir e intentar que llegase un momento en que ya no se fuese ninguna. O sea, que estuvieran los 3 o luego los 4 y quedarme así y decir que no se va. Y hasta que no conseguía eso... por un café, volver y que siga bien. Eso es. Y aún así, muchas horas. Es que es la única manera. Claro, tío, claro. Es como ir al gimnasio. También entiendo que en tu casa eres hijo de artistas, porque tu madre también era artista, era profesora de danza clásica, sí. De ballet en el Liceo Francés, si no me equivoco, sí. Manita. Un saludo para Manita también. Mi abuela, eran las dos profesoras. Claro. Y yo imagino que como artistas que son, tú has recibido apoyo por parte de ellos. Porque en aquel momento, la idea de decir con 16 años, es que quiero dedicarme a esto, para unos padres era un poco como que mi hijo no quiere estudiar y quiere dedicarse a esto. Bueno, apoyo, mira, al principio, porque yo fui a mi padre y le dije, papá, que me han ofrecido trabajar por las tardes en la sesión light en Porsche, en Villalba. Y me miró así como diciendo... Va a salir a mí, ¿no? Me dijo, vale, pero... me vas a prometer una cosa. Y yo, venga, dime. Dice, o te lo tomas en serio o te lo tomas en serio. Y dije, vale, me lo voy a tomar en serio. Y mi madre lo que me dijo fue, del dinerito que vayas ganando, yo te lo voy a ir administrando y lo vas a invertir solamente en esto, en cosas que tengan que ver, comprar música o algún teclado o lo que sea. Vale. Y ya desde entonces, tío, me lo he tomado en serio, ¿no? Lo siguiente. O sea, benditos padres, colega. Pero al principio no les hacía mucha gracia, ¿eh? De hecho, imagínate, con 14 o 15 años pinchando en el Porsche, que a lo mejor me tiraba sin cobrar 2 meses y ya tenía que venir mi padre y decirle al dueño, oye, la pasta del niño que lleva 2 meses sin cobrar, ¿sabes? Tenía que ir tu padre, ¿eh? Sí, al principio los seguratas no me dejaban entrar. Si es que era un canijo, era muy pequeño. Claro, pues es impensable ahora eso, tío. Impensable. Y en el Zarabanda,
bueno, que sí, que había gente de élite, pero había gente un poco de tener cuidado con ellos también. Sí, había gente muy chunga. De tener mucho cuidado con ellos. Que luego siempre al final, como yo era el pequeñajo, pues me hacía colega de todo el mundo. Era la mascota. Casi, me hacía colega de todo el mundo. Iba mucho el búfalo ahí. Con nosotros ha trabajado muchísimo y además yo le tengo un cariño, bueno, a los dos hermanos. Y incluso en momentos así de ir de gira a ciudades conflictivas, venirse conmigo a trabajar como de escolta, ¿sabes? Por si pasaba algo, preparaba la seguridad, oye, si hay alguna movida, salimos por aquí y tal, un coche preparado, o sea que sí, ellos la verdad han llevado mucha seguridad y sí es verdad que en Zarabanda a veces se montaban gordas. Se montaban movidas. Bueno, Búfalo era el portero del Parador 3. Sí, y del Mondino, también llevaban el Mondino, la seguridad. Y una pregunta, es que perdonad que me ha ido un poquito por las ramas con esto, con este comentario, pero ya por finalizar un poco lo que es el acto 4 del artista, era en tus prácticas, las sesiones para el fin de semana, ¿te preparabas un poco la maleta, la organizabas un poco de cómo querías plantearla para tener un poco una guía, no para decir pongo uno detrás de otro? Sí, era un poco orden tenía una zona de, digamos, más tecno así duro, otra zona de melodías, otra zona así como más percusiva y tal. Y con eso iba haciendo las combinaciones, nunca había un orden establecido. Vale. Sí es verdad que tenía temas muy específicos para, pues, como antiguamente decíamos, abrir pista. Cuando ya más o menos la pista estaba un poquito llena, decías, venga, voy a poner un temazo y ya arrancamos sesión, ¿no? Claro. Pero vamos, que lo bonito, para mi gusto, lo bonito de esto es improvisar, porque nunca sabes con qué público te vas a encontrar, incluso en la misma sala. De un fin de semana a otro cambia totalmente. Y cuando llegas y lees un poco a la gente, la energía que hay y demás, dices, pues venga, voy a empezar más fuerte, voy a empezar más flojo, y ya vas leyendo un poco la pista. ¿Algunas mezclas de las que sabes que te han encajado, que tenías los dos discos juntos, de decir, esta mezcla me la voy a hacer hoy? Sí, claro, sí. No, claro. O coger y hacer pruebas, es decir, pues si a estos dos de repente le meto... Por eso salió lo del Velocity con el Johnson Stephenson y había una de 4 que era el Velocity, Johnson Stephenson, el Golden Dreams. El Golden Dreams y el Synchroflash. Toma ya, es verdad, tío. Esa me la hice en Ática un par de veces y eso era brutal. Los que conocéis estos temas os lo estáis imaginando, ¿verdad? Seguramente, si los conocéis todos, habréis escuchado esa mezcla. Porque seguro. eran de los pocos temas melódicos que coincidían armónicamente y quedaban como si fuese una sola canción. Vale, ahora vamos a ir al acto 5, ¿vale? Y nos vamos a coger la carretera, el volante, y vamos a hablar de esos kilometrazos que me he hecho contigo, Cristian, cuando empezaste te empezaban a salir bolos fuera. Cuando no ibas con tu hermano, ibas conmigo, generalmente. Sí. Y hay uno, tío, que fue uno de los primeros que tenías el bolo en la línea de la Concepción. Nos prestó el coche tu madre, el Seat Ibiza rojo. La del Niágara. No era el Niágara. ¿Ves? Ahí te baila un poco. El garito de la línea, cuando llegamos en un Ibiza rojo, íbamos Rudy, Bando, tú y yo, 5 maletas de discos atrás, porque nosotros íbamos con las maletas a todos lados, aunque no pinchásemos, y 2 mochilas de recambio. Y llegamos a la línea y este cabrón actuaba la semana anterior. Ah, pero es que, ojo, eso fue un bolo que organizaba el hermano del Pichi, el que estaba por las noches en el Mondino, y se equivocaron dándonos la fecha. Que luego llegamos allí y no tenía la sala, era la semana siguiente, esa fue la movida. No se me fue a mí el almendro. Vale, se le fue al que la organizaba. Exactamente, vale. Y llegamos allí y nos tuvimos que buscar un alojamiento. Pero espérate, la movida, íbamos con la pasta justa para el combustible de ida. Correcto. Y contábamos con lo que te iban a pagar para volver y dormir allí, y de repente no había bolo, por lo tanto no había ingresos, por lo tanto no había caldo para volver hasta Madrid. Y de repente aquí a un servidor dice, pues chicos, yo he veraneado toda mi vida en Estepona, que está a 100 y algo kilómetros de aquí, y hay una sala... ¿Eso qué es? Cógelo, por favor. Tiene que estar en... ¿No es ese? Sí, es este, Joder, colega. Parar, descartar, reanudar. Entrevista a Cristian Marena, ¿no? Vale. Pues eso molaba dejarlo en plan friki, tío. No, lo podemos dejar, no pasa nada. Vale, bueno, pues total. Visite nuestro bar. Bueno, pues total, estábamos allí con el Ibiza rojo, que además se le había jodido el alternador, teníamos que arrancar con pinzas, no teníamos dinero para combustible para llegar a Madrid y se me ocurrió, oye, yo he veraneado toda mi vida en Estepona y hay un garito que se llama Niágara que
vamos para allá y llegamos allí, me meto, yo es que tengo mucho morro, y hablo con el DJ, entramos todos, mira, está aquí Cristian Varela, es el DJ de Ática, y Rudy, y Bando, y yo, y mira, nos ha pasado esto, y te montamos mañana una fiesta. Y en 24 horas y un montón de llamadas de teléfono, montamos un fiestón, tío. Sí. Nos fuimos hasta el Castillo de Málaga llamando por teléfono a la gente desde el teléfono fijo. Sí. Y menos mal que ellos tenían una agenda con los clientes, tío. Tal cual. Y en 24 horas petamos el garito y se lo pasaron todos que no vean. Nosotros nos pasamos. Luego, de hecho, nos propusieron hacer una fiesta ática allí y todo, pero bueno, al final ya no pudimos hacerlo, pero sí, esa fue buenísima. Acabamos en la casa del DJ residente, que era una planta 14 justo encima del puerto deportivo de Estepona, con vistas al mar. A descansar allí y luego ya de vuelta para casa. Pero sí, esa fue. Y cada vez que parábamos el coche, oye, ¿no tendrás unas pinzas? Sí. Joder, qué desastre, tío. No, tenemos anecdojs, las anectodjs. Sí. Mira, puedes hacer una sección anectodjs. Las anectodjs, pues está muy bien la idea, ¿eh? Atención, nuevo apartado en Terapia Tecno, anectodjs. ¿Tú te acuerdas cuando me compré mi primer coche nuevo, el Opel Corsa, que se llamaba Que te follen, porque la matrícula era TF? Sí. ¿Sabes cuántos kilómetros le hicimos el primer año tú y yo de fin de? Dispara. 85.000. Ya ves. Contando también con los que yo hacía para ir a trabajar, ¿vale? Y recuerdo nuestro récord. Un fin de semana que nos fuimos a León, luego fuimos a Galicia, luego fuimos a Asturias, después volviendo pasamos por Valladolid, no sé qué, que nos hicimos 2.500 kilómetros en un fin de semana, tío. Me lo creo. 2.500 kilómetros. Sí, los palizones eran tremendos. La vida en ruta, macho. Ahí era maleta para acá, durmiendo poco en todos los sitios. Además, cuando empezaste a ser popular, que ya había momentos en los que había cierta tensión a la hora de entrar en la sala, que tenía que venir a seguridad para controlar, porque sí, era de repente el momento fan, que creció ahí un montonazo, tío. Y bueno, pues otra de las anécdotas. Durmiendo en los coches... porque teníamos a lo mejor un par de horas, así, claro, es que... Otra anécdota, cena de Nochevieja en tu casa, cené yo contigo y con tu familia, porque al día siguiente tenías un bolo en Zamora. Suenan las 12 campanadas, nos comemos las uvas y nos vamos para Zamora, porque este señor tiene que pinchar a las 4 de la mañana en el cierre de una fiesta de Nochevieja en Zamora. La de la nevada, ¿no? Y según salimos del puerto de Navacerrada estaba nevando lo más grande. Y nos hicimos el viaje a 20 kilómetros por hora. Ya ves. Consecuencia, llegamos a las 10 de la mañana. Sin cadenas. Llegamos a las 10 de la mañana. No sé ni cómo iba el coche recto, o sea... Y otra, tío, en Torremolino, macho, que una amistad de los que lo organizaba, alquilaba motos de agua, y la mañana después del evento, ya aprovechamos y nos quedamos el fin de allí, porque el evento era el viernes, nos quedamos el sábado, y el tío nos prestó las motos de agua, y estuvimos 1 hora haciendo Marcross, lo voy a llamar, pues. Que luego no podía yo ni moverme, ¿no? Por la mañana no te podías ni levantar, o sea, te dolían hasta las uñas, tío. Hasta no podía mover ni las uñas. Unas agujetas. Era en plan aquí robocódigo, tío, no puedo ni moverme. Es que fue la leche, tío. Y luego yo tengo un recuerdo muy especial, tío, de una tarde con Rubén, con el Carmona, con Rubencín, tú y yo, que estábamos muchas tardes juntos, y creo que esa tarde fue la que aprendiste a hacer tortitas, y nos pusimos morados de tortitas con nata y sirope. Y ya esa tarde, después de que tu madre nos aguantó toda la tarde haciendo tortitas en la cocina, cuando nos íbamos a ir, tío, tengo un recuerdo tan bonito de ese momento en el que Manita nos dice, a ver, chicos, venid aquí, y nos hace, toma 1.000 para ti, toma 1.000 pesetas para ti y toma 1.000 pesetas para ti. A la iros por ahí a dar un paseíto. Nos dio la paga a Cristian y a sus amigos. Un recuerdo muy bonito. Tuvimos muchas tardes en tu casa, tío. Sí. Muchas tardes en tu casa. Y mañanas también, alguna que otra. Y, oye, una pregunta. Yo te conté alguna vez que cuando tenía unos 19, 20 años que me dedicaba a la mensajería. Sí, creo que ibas en una Vespa, ¿no? O algo así. Sí, porque es que hacía recados. ¿sabes? Vale. Que era una mensajería o algo así, ¿no? Sí, porque no te he contado que tenía una Vespa. Era de correos, ¿no? Claro, era mensajería. Sí, porque la usaba para hacer recados, tío. ¿Y de qué color era la Vespa? Era verde. Vale. Era verde. Yo pensaba que era verde la Vespa, tío. No, pero porque monté una mensajería. Esto es una tontería, pero es que hemos podido ir de viaje en el coche y habernos tirado una hora con haciendo la chorrada esta gilipollez este tío y yo. Sí. La tenía que soltar, te has acordado, muy bien, has superado la prueba. Prueba superada. La prueba. Tienes también tus recuerdos en la memoria. Vamos a por el acto number 6. Acto número 6. Decides cambiar y te vas a vivir a Londres.
¿Qué es lo que te motivó para hacer este cambio tan radical? Pues mira, varias cosas. Primero el tema de las colaboraciones allí, porque yo veía que los ingleses se apoyaban mucho entre ellos, hacían un montón de discos juntos. Bueno, esa fue una. Otra que ya estaba un poco cansado de que yo hago un evento el viernes y me hacen 5 eventos el mismo día, que hago un evento el sábado y me hacen 5 eventos el mismo día, porque nosotros anunciábamos las Frenetic con mucho tiempo. Sí. Y cada vez que hacíamos una Frenetic nos hacían evento, o sea, era en plan de, venga, si tú lo haces, yo también. Una competencia muy insana, y ha sido siempre así en este país, muy desafortunadamente. Ahora no, ¿eh? Yo creo que no, que ahora ha cambiado un poco. Ahora sí que ha cambiado de 10 años para acá, porque los promotores que hay ahora ya son de otra manera, son súper profesionales, se organizan bien las fechas, cuando yo hago un evento tú no lo haces, tal, más o menos funciona, pero claro, yo me fui para Londres hace 10 años, era impensable. Esa es otra de las razones. La tercera, que mi manager, que era la manager de Carl Cox en aquella época, Lynn Cosgrave, vivía en Inglaterra y me dijo, vente para acá que yo te voy a mover aquí mejor y tal, y el rollo. Luego porque me salió la oportunidad de trabajar con Roland, con los instrumentos Roland y tal, también me puse a trabajar con ellos como beta tester, hacer demos, no sabía esa sonidos. parte. Sigo con ellos a tope. Y luego porque me fui a estudiar, porque... Dile algo de los Roland a la gente, de los equipos Roland. A ver, pues qué os voy a decir de Roland. Desde la 808, 909, las míticas que salen hasta en temas de Phil Collins, en temas de rock, y las hemos utilizado todos. Y bueno, Jeff Mills es conocido por la 909, pero ojito a la TR-1000 que ha salido ahora, que... Tela marinera. Atención, Roland. TR-1000. Terapia Tecno busca patrocinadores. ¿Cómo me la has colado? Hombre, hay que lanzar la caña, Cristian. No, así es como funciona esto. Entonces, pues eso, y luego porque me puse a estudiar composición, dirección de orquesta, ¿no? Había unas subvenciones muy buenas para la Royal en Londres que te subvencionaban pero claro, tenías que pasar como una especie de examen para que te cogieran como alumno. Si no pasas el examen, no entras de alumno. Y yo no estaba preparado. Piano bien, solfeo bien, armonía bien, composición, dictado musical, vale, pero lo de que te pongan cualquier partitura y la tengas que tocar a la perfección, no estaba preparado. Llevaba casi 4 o 5 años sin tocar el piano. Al final no me presenté y la perdí, pero ya me quedé allí, porque yo con los ingleses siempre me he llevado súper bien desde que empecé con la tienda de discos, que empecé a traer música de importación de Inglaterra, que yo no hablaba ni papa de inglés y me entendía con ellos de lujo. También te pusiste la pila con eso, con el tema del inglés. Sí, y luego pues el tipo de humor que tienen. Siempre me he llevado muy bien con los ingleses. El humor inglés es que es la hostia. Es que es la bomba, y ya me quedé allí. Es importante, si te quieres proyectar internacionalmente, el defenderte en lengua inglesa. Sí, a ver, es que es vital. Tener producciones, hablar bien inglés es muy importante. O sea, ya a nivel internacional un DJ únicamente es difícil que salga. ¿Notaste un cambio cuando te fuiste a Londres en cuanto a evolución artística como profesional? Sí, fue como un poco más profesionalizado, tomarme más en serio el curro. Yo a lo mejor de eso me arrepiento un montón, de tirarme a lo mejor meses sin hacer música y de repente en una semana me sacaba 20 temas y no, ¿sabes? Ahí los ingleses para eso son muy disciplinados, muy constantes en todo, en todo, y ya ahí aprendí un poco a que aunque no estés muy inspirado, venga, haz cualquier cosa, ponte a grabar secuencias, lo que sea, y al final ahí es cuando ya empecé a sacar un poco una producción al mes mínimo. Procrastinabas un poquito, ¿no? Y decías, ahí estoy de acuerdo, porque yo, por ejemplo, creo que si llego a haber trabajado en serio en mi proyecto como artista, habría alcanzado metas importantes, pero sin embargo yo prioricé la diversión a mi trabajo. Más en esa época, Claro. claro. Prioricé la diversión a mi trabajo. Y ahora me doy cuenta de que creo que yo tengo cierto talento. Creo que si me hubiese empleado a fondo, creo que podría haber conseguido cosas más grandes. Claro que ¿sabes? sí. Pero bueno, esto es un consejo para los que, si lo escuchéis, pues si tomáis la decisión de llevar este camino, es muy importante trabajar y trabajar. Hay que relacionarse, pero trabajar. Sobre todo la constancia, porque tú puedes sacar discos muy buenos durante 2 o 3 meses, durante un año. Como pares un mes, ya te pasan 20 artistas por encima, la gente se olvida de ti y es como si empezases desde cero. Entonces, más que... lo más importante es constancia, disciplina, sacar un disco cada mes. Vale, a lo mejor un mes te quedas sin sacar nada, pero al siguiente ya tienes que sacar porque... Y publicar, aunque creas que no está a la altura. Te quedas atrás. Lo suyo es
aprovechar que si llevas un tiempo sin hacer música, bueno, pues sigue un tiempo más sin hacer música, pero vete preparando artillería. Y a lo mejor cuando tengas 100 temas preparados, ya empiezas todos los meses a sacar, porque así ya siempre vas adelantado y sigues haciendo temas y ya vas adelantado Mira, siempre. es una buena estrategia esa. Esa es la jugada. Muy buena. Vale, vamos a hablar de... Pinchas en todos los festivales prácticamente del mundo. De todos los festivales que hay en el mundo, ¿cuáles son tus fetiches? A ver, la I Love Techno en su época para mí fue el culmen. O sea, yo cuando pinché ahí por primera vez, flipé. De todo perfectamente organizado, a los artistas nos movían con cochecitos pequeños por dentro de tal, en una parte central, bueno, imagínate el IFEMANO, una parte central con pantallones gigantes en aquella época. Veías quién estaba pinchando en cada área y a lo mejor, yo qué sé, estaba pinchando yo y Dave Clark y en la otra área Richie Houghton y en la otra, o sea, unos cartelones de fliparlo. Y luego, pues después de I Love Techno, el Awakenings. O sea, para mí dentro del Techno, Awakenings es el festival. Luego sí, o sea, festivales españoles, Aquasella, Circus Nation, hay festivales muy buenos, pero en aquella época Awakenings era pues, I Love Techno. ¿Qué imagen se percibe del movimiento de la electrónica de España en el extranjero? Como lo máximo. O sea, ¿sí? Acá, la tortilla se ha dado la vuelta, totalmente. De ser el hazme reír de la electrónica a principios de los 90, que prácticamente ni existíamos, menos mal que empecé yo y algunos otros artistas a producir en sellos ingleses y demás, pero no, a nosotros nos conocían por los toros y la paella, macho. De hecho, yo tenía muchas discusiones con esto, porque cuando, no, ¿de dónde eres? Ah, español, toros, paella. Y yo, sí, te vas a enterar la tralla que te voy a meter ahora en la cabeza. Te voy a meter una banderilla por ahí. Los toros, paella. Y ya poco a poco se nos fue conociendo. Luego empezaron a surgir, aparte de los eventos de Frenetic y todo eso, empezaron a surgir festivalones tipo el Sonar y cosas muy serias ya. Y ahí ya es como que ya España empezó a posicionarse. Y ahora España es top mundial. Es top. O sea, todos los artistas internacionales están deseando venir a España a pinchar. Y guapo, de lo cual me siento súper orgulloso. Claro. Muy bien, ese público español, hombre, que lo da todo en la pista. Y de clubes internacionales. Bueno, por supuesto, tienes que hablar de alguno en España que sea para ti algo, o que haya significado para ti algo especial, pero vamos a hablar primero del de España. Algo que haya sido para ti especial. Que... Para mí, de lo más especial que hay es la Copera, Industrial Copera. Copera, tío. Es que el público que hay ahí, cómo suena, todo. Aparte que la Copera de ahora es muy parecida a la de antes, un poquito más pequeñita, pero es que parece la misma, es impresionante. Fíjate. Y luego Junior, el Padre, son gente que lo viven. Es como entrar en tu segunda casa. La Copera a mí me alucina la energía que hay dentro. Es el típico club que entras y ya respiras magia, ¿sabes? El próximo vuelo que vayas me voy contigo. Te va a encantar. Es que la Copera es impresionante. Y a nivel internacional, ¿cuáles son tu top 3? Bueno, el uno fue el Liquid Room de Tokio, porque creo que siguen haciendo conciertos y cosas. Liquid Room. Luego, bueno, a ver, Tresor y... complicado, es que hay muchos clubes a nivel internacional. Bueno, tenemos Liquid, tenemos Tresor. Bugalú, por ejemplo, esto está en... es Croacia. Es que ya está, ya tenemos un top 3. Club muy bueno. ¿De Ibiza? A ver, de Ibiza el Space. El Space, directamente. Claro. De hecho, yo desde que hice el closing de Space con Calcos ya no he vuelto a Ibiza. No, es que no veo un sitio donde yo pueda pinchar en Ibiza como lo que era el Space. Sí, bueno, a ver, podría estar lo que es ahora el Universe, lo que era Privilege, o Amnesia, o incluso el DC-10, pero es que mi estilo de música está desencajando. Pegaban a Space. Hace poco he leído una entrevista no me acuerdo ahora mismo del nombre del artista, que ha estado ahí toda la vida y que se siente muy decepcionado con el rumbo que está tomando la isla. A ver, la isla tiene de todo, o sea, sigue habiendo sesiones muy buenas y sigue habiendo cosas muy potentes. Lo que pasa es que está perdiendo un poco la esencia medio hippie, elegante que tenía la isla, ¿sabes? Es lo que dice este tipo en la entrevista, que se está priorizando el rollo mesa VIP, copas, el aparentar. Eso es una pena, tío. Es mucho postureo y es una pena. Sigue habiendo un toque de esencia en ciertos sitios.
yo qué sé, DC-10 sigue teniendo ese toque, bueno, el Privilege, que ahora es Universe, sigue teniendo ese toque, pero es que ya es mucho beat, mucho postureo, a la gente le importa un pimiento la música, no se vive como antes. Y por mucho que me digan, no, sí, porque tal, no tiene nada que ver. Tú antes te encontrabas, yo que sé, a un famosete bailando como si fuera su último día al lado de pues un hippie, lo explica muy bien Pepe Rosselló en una de sus entrevistas, ¿no? Y eso ya no existe. Fíjate, esa es una pregunta que nos había hecho uno de los seguidores con que le preguntarías a qué habíamos hecho. Y era una de las preguntas que no salió seleccionada, pero era ¿qué diferencia encuentras entre el público bailón de los 90 y el de ahora? Y es justo esta la respuesta. En Ibiza. En Ibiza. Sí, vale. Porque en el resto del mundo sí es verdad que gracias a Internet y a toda la información que hay, las nuevas generaciones de seguidores se saben todos los temas, dónde pinchas, todo, festivales, se lo saben todo. Hay mucha cultura musical ahora. Qué mucha. Estamos en Inted porque tú aquí das masterclass, haces masterclass de producción o de DJ. De DJ. De DJ, ¿vale? ¿Qué consejo le darías a los nuevos DJs que están empezando con su controladora en casa? A ver, lo más importante es pinchar la música que te hace cosquillas, la que llevas dentro, no la que esté de moda. Porque hay mucha gente que empieza a pinchar un estilo determinado porque ahora es el que está pegando, pero en realidad no lo siente. Luego llega a casa y se pone a pinchar otra cosa, ¿sabes? Esa es la número 1. Y la número 2, tomárselo como una profesión y ser súper constante y súper pesado. O sea, si tú crees que vas a llegar lejos, sigue pim, 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 hasta que lo consigas. Es la única manera. Ese es un gran consejo, sí señor, sí señor. Muy bien, ¿te queda algún sueño por cumplir? Tu sueño húmedo. A ver, mi sueño húmedo es estrenar ya de una vez mi sinfónico, que llevo con el sinfónico, está toda la música hecha, grabada en Abbey Road, lo íbamos a estrenar en el 2003 en el Palacio de Congresos de Oviedo, y al final ha sacado de todo el mundo sinfónicos menos yo, pero bueno, esto ha sido una historia de sponsoring, porque nos lo iba a sponsorizar una marca muy importante que luego se dedicó a sponsorizar la Fórmula 1 y todo eso, y ahí se quedó el proyecto, grabado en Abbey Road, todo listo, el espectáculo súper preparado todo. Ayuntamiento de Oviedo nos ayudaba con el proyecto y al final nos quedamos sin sponsor y ahí se quedó en el cajón. Pero ahora ya por fin, después de 20 y pico años, parece que ya va a ver la luz. A ver es el si proyecto que empezaste aquí en Velarde. Correcto, el mismo, fíjate si Toma lleva. ya. Ese lo conozco yo. Eso sí, lo he escuchado. El día que lo estrene, ya verás, vamos a flipar todos. Ahí sí que se me va a saltar a mí. Avísanos para soltar la exclusiva de la presentación. Yo te aviso. Terapia Tecno exclusiva. Vale, genial. Pues mira, hemos acabado con la parte de la entrevista de Terapia Tecno y ahora, como sabes, hemos hecho una campaña en redes para que la gente hiciese preguntas. Al final elegimos 8 preguntas de todas las que habían hecho. Venga. Y de esas 8 nos hemos quedado con 3. ¿Vale? Este montaje lo vamos a coger el vídeo que nos van a mandar ellos, en el vídeo lo vamos a montar para que ellos te hagan la pregunta y aparecerás tú respondiéndola. Vale. Si no te importa, la respondemos a cámara, ¿vale? Vale. Pues vamos con... Por fin ha llegado vuestro momento, la pregunta de los seguidores de Terapia Tecno. Hola chicos de Terapia Tecno. Buenas, Cristian. A ver, mi pregunta, sin ánimo de ofender, es que si, Cristian, en algún momento de tu carrera, bien cuando Epsilon, o por ejemplo aquel festival en el que pinchaste en Tokio, que es una sesión muy buena, si en algún momento o en alguna otra que se te ocurra has tenido algún problema serio en cabina, como que se te terminaban los vinilos, o que de esos días que no das una y has tenido bastantes cabalgadas y no has podido solucionarlo, en fin, que si has tenido algún día malo, como cualquier otro DJ a vinilo. Gracias, buen día. Por supuesto, es que los platos siempre fallan. Y luego había un truco que cuando me quedaba sin música, cogía la aguja, la ponía en la galleta, que suena... Y era como una medio intro extra que hacía yo y ¡boom! Metía otro tema. O sea que esto nos ha pasado a todos. Y sigue pasando, ¿eh? En el Maniac de Tokio había una aguja... Pero ¿cómo te ha especificado la pregunta, eh? Claro, te la has metido ahí que no te puedes escaquear. Es que ahí había tanto sonido que las agujas volaban, o sea, eso era imposible. Y ahí o recuperas o quitas, metes otro, ahí hay que buscarse la vida. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cristian Varela. Mi nombre es José María
y te quiero formular una pregunta que ya hice en la página de Instagram de Terapia Tecno, y es la siguiente, aunque te suene un poco rara. ¿Estarías dispuesto a realizar un viaje espacial comercial a otro planeta para hacer una sesión? Serías el primer DJ en hacerlo. De hecho, lo he pensado muchas veces, me encantaría. Qué cabrón, yo también, no te jodes, ¿quién diría que no? A ver, ¿quién no quiere pinchar en la luna, por ejemplo? A veces pinchamos en la luna, algunos, ¿eh? Te digo una cosa, sesión de vinilos en la luna, complicado, ¿eh? Sí. Complicado, sí. O hay gravedad artificial, o sí. ¿Qué pasa con las agujas? O ponemos monedas de 5 pesetas, como poníamos en los Lenco. Ojo, que saltaban tanto las agujas que teníamos que poner duros para que no saltaran. Eso era espectacular. Para los que sois de a partir del 2000, los duros eran pesetas, 5 pesetas, un duro. Sí, sí. Y la última. Hola, Terapia Tecno. Hola, Cristian Varela. ¿Qué track pondrías para reiniciar la humanidad después de un gran apagón? Un saludo muy grande y nos vemos prontito. Chao. Las 4 estaciones de Vivaldi, la de invierno. O sea, eso es el comienzo de... ¿Cómo era? Tararea la melodía de las... Claro, mítica. Toma ya, tío. Oye, Cristian, ¿qué tal con Jordi Roca? Ah, impresionante. Una experiencia espectacular. Yo, de hecho, no le conocía. Es raro que no conozca yo a un pedazo de chef como él. Y me propusieron la idea porque bueno, él quería hacer como una especie de vinilo de chocolate, una movida súper chula, ¿no? Y nada, me dijeron, mira, ¿qué programa de Jordi Roca? Claro, yo me puse ahí, pin, a ver quién era. Digo, pero si este tío es un genio. Y es un genio. Hablando con él ya flipé, o sea, qué coco tiene, súper inteligente, cómo lo tiene todo súper claro. Y es que la manera que tiene él de ver la cocina es arte puro, tío. Yo flipé. Cómo hablaba de las... De hecho, en la entrevista hablamos de muy parecido, cómo él va creando las capas, que se queda una textura predominante y el resto acompañando. Y yo le decía que prácticamente hacía lo mismo con las mezclas. He visto que esa dejaba parte. un disco protagonista y el resto por capas. Fue una entrevista espectacular. Y luego él como persona, o sea, impresionante. Me gustó muchísimo. Tiene pinta de ser un tío simpaticísimo. Sí, muy buena persona. Y... ¿qué tal el sueño que has hecho que Vendex cumpla? Has hecho un B2B con Vendex, tío. ¿Qué tal es esto? Porque ahí han sido 2 generaciones totalmente lejanas, 30 años de diferencia a lo mejor. Pues fíjate que coincidimos varias veces en lo que organiza Horacio Cruz, el festival Circus Nation, y él me comentaba pues que flipaba con toda mi carrera, que le gustaba mucho mi forma de pinchar y tal. Y ahí ya como que empezó a cocerse una posible colaboración y hace unos meses pues surgió la propuesta de hacerlo en el Albéniz, allí en Gijón. Y dije, venga, mola, vamos a hacerlo. Y quedó espectacular, además sin preparar nada ni nada. Él con su rollo, yo con el mío, nos mirábamos, venga, ahora tú, pum, ahora yo, pam, y ya está. Y quedó súper bien. ¿Qué tal es como persona? O sea, es la persona más humilde, entrañable y a la vez carismática que he conocido en mucho tiempo, de verdad, ¿eh? Qué bien. Estaba súper preocupado de si todo salía bien, de tal... O sea, una persona con un corazón enorme, tío. Va a llegar súper lejos. Solamente por solo por esa humildad y ese aura que le rodea, le va a llegar súper lejos, lo tengo claro. Yo le escucho en alguna entrevista y me gusta mucho cómo habla, cómo se expresa, y precisamente las respuestas que da no están para nada cargadas de egocentrismo, cero. Todo lo contrario. Vendex, nos encantaría pasarte por consulta, de verdad. Te va a molar. Con Kilmansegue vas a estar a gusto. Y nada, pues me gustaría que le mandaras un mensaje primero a nuestros seguidores, por favor. Te invito. Bueno, pues un abrazo enorme para todos, espero que seáis cada vez más y yo creo que habrá que hacer parte 2 y parte 3, ¿no? Porque tenemos tantas cosas que contar. Sí, tío. Yo te invito, sí, no sé si te quieres mojar aquí ahora mismo, si no quieres, pero te invito a que seas nuestro cierre de temporada todos los años. Espera, que tengo que poner el parking al coche. Claro que sí. Cuenta con ello. Hecho, tío. Y por último, tío, esto ya es favor personal, un mensaje para tus colegas, los colegas artistas del mundo internacional, porque Esther es bilingüe, queremos abrir las fronteras de la terapia tecno, queremos empezar a expandirnos al mundo, queremos que nos conozcan, nos queremos convertir en un referente de la cultura musical. Vamos muy en serio, y si pudieras ayudarnos con esto. Pues mira, como es en inglés.
Hi, my friends. We are here in Madrid in Terapia Techno. Hi. And I would like to invite you to come for an interview with my friend Kilman Sege, because he's one of the first pioneers DJs here in Madrid with us, and is one of the promoters also with our parties, where many of you were playing in the beginning of the electronic in Madrid. Marco Bailey, Jumek, Valentino Canciani, Dave Clark, Surgeon, and many, many more. Carl Cox, Chris Libin, I don't know, many of you. So if you want to come, you will be very, very comfortable here. If you make my... He needs a translator. No, But you will be very fine here. if you make my dream Comes true, you make a man really happy. So thank you very much, and please write a direct message from Instagram, or our mail is Terapia Techno with CH, Terapia Techno Madrid, @ que no sé cómo se dice en inglés, at gmail.com. Thank you. Tío. Muchísimas gracias, Cristian. Te dejo con la doctora Summer, que te va a hacer el test de personalidad. ¿Estás preparado? Venga, Venga, adelante. Venga, esta zona ñiqui ese me está poniendo de barrio. pues nada, aquí de nuevo una fan, además incondicional de Cristian Varela de toda la vida, que tiene la suerte de poder hacerle el test de personalidad. Un placer, Cristian. Un placer igualmente. Muchas gracias. La verdad es que la entrevista ha sido, bueno, súper entretenida, divertida, con mi compi, Kilman Sege. Y nada, que estoy un poco nerviosa. Venga, dispara. Sí, voy a disparar porque si no me pongo aquí a... Danos un par de besos para romper el hielo. Ay, qué bueno. Joder. Venga. No te rías, coño. Me emociona. Yo me río cuando me emociono. Sí. Venga, pues vamos a ver. Test de personalidad. ¿Pinchar la aguja o meter el pincho? Hombre, si va con segundas... Dándonos una venga, vamos a respuesta. decir lo de la aguja para quedar un poquito diplomáticos. Poesía del doctor. ¿Richie o Jeff? Es que los dos, es que cada uno tiene su historia. No tiene nada que ver. Me quedo con los dos. No se puede elegir a veces, No puedo ¿verdad? elegir, es Tienes que imposible. elegir. ¿Jaguar o The Bells? De Bells. Eso sí, ha sido fácil decisión. ¿Pornographic o Black Coats? Horror. Venga, Black Coach. ¿Teclado o pad? Teclado. ¿Ableton, Logic o Pro Tools? Hace años Pro Tools, ahora Logic. ¿Madrid o Londres? Joder. Vale, para currar, Londres. Para vivir, Madrid. Tú imagínate que no eliges Londres. Aquí ya no vuelves entonces. Londres. Londres. Londrín. Madres. ¿Pelo largo o pelo corto? Melenita. ¿Playa o montaña? Montaña. Si pudieras viajar en el tiempo una sola vez, ¿viajarías al pasado o al futuro? Al pasado. ¿Y por qué sería? Porque me gustaría mucho conocer la época del barroco. Vivaldi, Bach, toda esa época. La historia artística. Esa época tuvo que ser impresionante. ¿Back to back o solo? Solo. ¿Goku o Vegeta? Vegeta. Vamos. Del equipo de los malos. Hombre, Vegeta era lo máximo. ¿Pizza con piña o sin piña? Con piña. Terrible, Cristian. ¿Tarde, noche o after? Hace años after, ahora tarde-noche. Uno se hace también mayor, cambia de gusto. El tardeo, eso de acostarte a las 12 de la noche después de Sí. currar no tiene precio, Hombre, vamos. totalmente. Dormir Buah. las 8 horas, Sí. inamovible ya. Genial. Bueno, Cristian, pues un placer de verdad haber estado aquí contigo. Muchísimas gracias Igualmente. por habernos dado este momento. Igualmente. Gracias, Cristian. Un placer igualmente. Y ahora me cuelo yo en el plano, me meto aquí en medio. No, esto- Oye, un momentito, que nos hemos dejado los presentes, ¿vale? Venga. Los presentes, Los los presentes. presentes Los plus pan, futuros. perfectos. Venga. Bueno, pues, Cristian, tío, o sea, tío, me permito el lujo de darte este beso, creo que ya se lo he dado más veces.
Ha sido siempre en plan... En la como cara, muy no penséis cosas raras. Muchísimas gracias, tío, por habernos Placer. acompañado de la Ya lo Tecno, sabes. tronco. O sea, para mí me hacía muchísima ilusión tenerte. Hacía muchos años que no nos veíamos y ha sido un rato increíble. Así que de puta madre, muchas gracias. A mí también me ha hecho mucha ilusión. Claro que sí. Y nada, deciros a todos que, por favor, compartid este vídeo, hacer que llegue al mundo entero, que creo que merece la pena porque habéis conocido cómo se construye un DJ desde cero y tendremos segunda, tercera parte y salvo que nos enfademos, pues seguiremos haciendo partes hasta que uno se ya. o nos jubilemos o uno las piche, una de dos. Aunque yo pretendo dejarle esto a mis hijos. Y antes de despedirnos de todos, los presentes, ¿no? Venga, Presente regalos. imperfecto, ¿cómo lo presentes? Imperativo. Pues nada, doctora. Venga, lo hacemos a la vez, ¿no? Guau, venga. 1, Dos. 2 y 3. ¡Tachán! ¡Wow! Venga, ábrelo tú primero, Sí, por se abren, favor. venga. Sí, claro. Hay dos. Este de parte de Terapia Tecno. Vale. Este es Venga, el regalo de parte rápido. de Terapia Tecno. Que bueno, pues esperamos que te guste. Ole. Es una camiseta negra, Sí, además así de buen corte, muy bonita. una edición exclusiva Ole. para Sí. Cristian Varela. Solo la tienes tú, Cristian. Pues habrá que ponérsela en algún festival o algo. Wow, Bueno, estaría pues si te la ya. pones... Cristian, perdóname, Dime. échamela un poquito más para atrás que le dé la luz. Venga. Ahí, que le da la luz. ¿Aquí? Ahí, perfecto. ¿Puedes tirar fotos? Sí puedo, Pues tira. pero tengo que parar de grabar. Ah, bueno, pues no pares de grabar. Pues ya he parado. Vale, venga. Esto es una cortesía de los chicos que nos hacen, las camisetas. camisetas. Vale. Que son los chicos de Vallecas Secret Location que están empezando con este proyecto. Son gente maravillosa, Davinia y Edu. Pues nada. Y Muchísimas thank yous. Vallecas Secret Location, ábrelo, porque este Venga, es un venga, diseño que todavía no ha salido. Creo que es el diseño de una gorra que van a sacar dentro de nada y esto es especial para ti. A ver. Son bastante seguidores tuyos. Buah, qué guay. Encima el color mola muchísimo. Espera. ¿Ahí se ve bien? Ay. Muy bien. Vallecas Secret Location. Pues muchas gracias, chicos. Me la pondré para pinchar también, fijo. Te hemos cogido una L, me dijiste que una M, pero es que dan. Sí, son da detalladas. cortita, sí, Por sí, eso se entonces nota, hemos se nota. elegido una M. Vale, muy Y- bien. Y nada, nos has traído un regalo, ¿no? Imagino. Sí, un detallito. Tenemos ganas de verlo. De una edición Menos limitada. Esa no es la dirección de los regalos, ¿eh? Esa limitado. ¡Wow! Oh, a ver un momentito el detalle del logo de Cristian aquí. Y por el otro lado. Detrás, Ahí, el ahí. nombre. ¡Wow! Está guapísima. Espera, que esto Ay, tiene perdón. su miga. O sea, es que tengo mucho reflejo. Gíralo un pelín. Ahí, Ah, ok. ahí. Guay. Vale, y ahora gíralo que se vea el logo por el otro lado. Ahí. Ah, mira, qué guapo. Con el logo tuyo y el Terapia Tecno de fondo. Guau, una puta fantasía. Vale, y ahora sí que ya. Muchas gracias, Cristian, tío. Que intentaré, ya sabes que con 2 hijos y eso es más difícil, pero intentaré la próxima vez que vengas a Madrid, aunque ahora vas a hacer el 20s, ¿verdad? Sí. Pues va a ser difícil que vaya, pero a ver si para la próxima Bueno. temporada podemos ir a alguna. Y nos vamos Claro. en exclusiva a la Si no, Terapia Tecno a hacerte un reportaje improvisado ahí. Bueno, molaría. Si no voy yo sola, porque yo salgo siempre, así que. Molaría. Estaría muy bien, claro. Nos hacemos ahí un directazo, te grabamos, pim, pam, pum, vamos con las batas Claro. y la liamos un poco parda, ¿vale, tío? Joder, es que me canso. Muchas gracias, Cristian. Un abrazo, coño. Muchas gracias.